Bueno, en primer lugar me presento. Yo soy Xavi López. Soy profesor de filosofía en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿vale? Suena muy largo. Entonces, como seguramente ya estáis viendo, tengo un perfil bastante pedagógico, porque mis alumnos también son alumnos de pedagogía. Y esto se refleja un poco, ¿no? Bueno, en las charlas que doy, en las clases que doy y en la escuela que estamos montando, la Escuela Filosofía Viva. Y hoy os presento un poco esta escuela, ¿vale? El por qué y el cómo, sobre todo. Y esto es una charla en sí mismo que tiene su sentido y seguramente pues, algo os podéis llevar de esto, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que quiere ser esta escuela? Lo primero es un espacio de socialización. Eso es lo más importante. Nace un poco de estas ganas evidentemente sabemos que las formaciones presenciales son, para mí son mucho más interesantes, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta de cosas, ¿no? Con la pandemia y es interesante poder seguir haciendo formaciones online como las que estamos haciendo ya. Es verdad que a mí no hay nada que me guste más como profesor, supongo que a vosotras os pasa igual, que sentir respirar a la gente, que sentir verla sonreír o verla enfadarse o negar o lo que sea, ¿no? Con lo que digo yo o con lo que dice otro alumno, es igual, ¿no? Con lo que estamos compartiendo en clase. No hay nada más agradecido que el contacto humano. Y yo creo que esto es maravilloso que lo hayamos descubierto, porque me da la impresión a mí que íbamos muy directos al pozo de no darnos cuenta del valor del contacto humano. Le habíamos dejado de dar valor y creo que esta pandemia, que tiene también su parte luminosa, nos ha hecho ver esto, ¿no? Entonces, claro, si eres de la zona de Barcelona, ¿no? O del Vallés o de Cataluña en general, pues seguramente a partir del el curso que viene podrás asistir a clases presenciales en algún centro público donde vayamos a dar clases, ¿no? Porque no tenemos centro propio. Pero aún así, hemos decidido seguir haciendo formaciones online, porque hay gente que no es de aquí y que está interesada y porque también es un espacio de socialización para gente que a lo mejor o no puede o no quiere salir de casa por lo que sea, ¿no? Y entonces puede tener también un espacio ahí. Entonces, ¿por qué es un espacio de socialización? Bueno, básicamente es que vamos a compartir conocimientos y compartir conocimientos quiere decir compartir conocimientos del mundo y compartir conocimientos de uno mismo, de una misma. Y eso es, eso es lo que se hacía en las antiguas escuelas filosóficas y es lo que queremos recuperar nosotros. Entonces, es compartir el darnos cuenta de que hay una forma más libre de relacionarnos, una forma más libre de relacionarnos entre nosotros y entre nosotras. Y los cursos, las formaciones, tenemos la idea de esto, ¿no? De que la gente que venga, que nos demos cuenta de que tenemos una forma diferente a nuestra disposición para relacionarnos entre nosotros. Porque la forma que habitualmente ponemos en práctica para relacionarnos en el día a día no es muy libre. ¿Libre de qué? ¿No? ¿A qué me refiero? ¿No? Pues que suele estar más llena de prejuicios. Suele haber más ideas preconcebidas que se interponen entre nosotros, entre las personas. Suele haber un gran déficit de atención, en las conversaciones de bar o de trabajo, ¿no? Suele haber un gran déficit de atención. Y no porque seamos malas personas, ¿no? Sino porque la vida que llevamos, ¿no? Hay mucho ruido fuera y dentro. Entonces, eso hace que la atención la tengamos muy dispersa. Claro, el que tenemos delante también lo nota. O no lo nota, ni siquiera lo nota. Y también tenemos una capacidad, por consiguiente, de escucha muy limitada. Muy limitada a muchas veces a esperar que el otro acabe de hablar para yo decir la mía, ¿no? Y esto seguro que lo habéis experimentado, ¿no? Con otras personas y en vosotras mismas. Fijaros que
la escucha atenta, la atención, es algo que es importante, ¿no? Y que eran aspectos, la escucha atenta, la capacidad de atender a los propios prejuicios mientras escucho al otro, el cultivo de la atención, que en realidad quiere decir cuidar del otro y cuidar de uno mismo, ¿no? Ponerse atención, eran aspectos que se cultivaban en los ejercicios prácticos que se hacían en las escuelas antiguas, en las escuelas filosóficas de la antigüedad. Ejercicios prácticos. No estamos hablando de teorizar, no estamos hablando de estar quietos mirando el cielo. Puedes estar quieto mirando el cielo, pero si estás filosofando ya estás haciendo algo internamente, ¿no? Estás dándote cuenta de algo. Esos son los ejercicios prácticos de los que hablamos aquí. Claro, aquí nosotros creemos que cultivar todo eso nos puede ayudar, esto es lo primero que digo, nos puede ayudar a comunicarnos tal vez desde lugares que normalmente no ocupamos en la comunicación habitual. Que podemos tener olvidados, ¿no? Y fijaros, incluso con las personas con las que tenemos más relación, a veces nos pasa esto. Que ocupamos lugares y hablamos desde lugares que tal vez no es el lugar que nos gusta más ocupar. Entonces, estos lugares olvidados, pues por ejemplo, la comunicación desde la autenticidad. Es un valor muy importante. Y la autenticidad, ojo, que desde donde uno pueda, desde donde uno sepa, ¿no? No es una exigencia, es una sugerencia, ¿no? de comunicación, una sugerencia comunicativa de nuestras formaciones. Yo en mis clases también siempre sugiero, ¿no? ¿Y cuál es uno de los grandes impedimentos para comunicarnos desde la autenticidad? Pues el juicio de los demás, ¿no? El miedo a que nos juzguen. El miedo a que piensen que no estamos siendo suficientemente cultos o que no decimos cosas suficientemente elaboradas. Entonces, uno de los valores que tiene nuestra pedagogía de la Escuela Filosofía Viva es el respeto. Pero el respeto no teórico, no un respeto teórico, sino el respeto por uno mismo y por los demás, un respeto real. Y eso es algo que se cultiva, ¿no? Si lo traes como algo teórico a las clases no funciona, ¿no? Es algo que se cultiva y que en las formaciones ponemos encima de la mesa, ¿no? Entonces, el respeto por cómo es el otro, por cómo se expresa, sea como sea, por cómo sea su historia, todo ser humano tiene una historia detrás. Y también por mi propia historia, por tal como es mi vida, no por tal como ha sido hasta este momento, ¿no? Por todo lo que yo he podido hacer con mi vida. Respeto por eso. Y eso es algo que en la comunicación habitual normalmente no suele mostrarse, ¿no? Entonces, esto es el primer punto, os lo expongo como primer punto porque creo que es de las cosas más importantes que ofrecemos en esta escuela, aparte de conocimiento, porque ahora hablaremos de eso. Y en todas las formaciones, ¿no? Todas las formaciones, digamos, que están atravesadas por este espíritu de vamos a comunicarnos de otra manera. Vamos a intentarlo, no vamos a obligar a nadie, ni va a ser una exigencia, digo, no va a ser una sugerencia. Entonces, yo creo que eso es la esencia del filosofar y del conocerse, que son casi que la misma cosa. Empezar por aprender a compartir desde ese otro lugar, que ya está disponible dentro de nosotros mismos, de nosotras mismas, ya lo está. Y es el ser, ¿no? El como uno es, el ser, ¿no? El deber ser. Ese que siempre nos imponemos, ¿no? Porque creo que si siempre estamos juzgándonos por no ser lo que nos gustaría ser, al final nunca nos vemos a nosotros mismos como somos y nunca nos expresamos como somos. Y de hecho, nunca acabamos de calibrar lo que somos realmente, de saberlo. Entonces, a mí me da, ¿no? Y cada vez que leo más a lo que pasaba en las antiguas escuelas de filosofía, me doy más cuenta que el compartir filosófico ofrece este espacio. Y es un espacio, la escuela en sí no tiene una vocación terapéutica de por sí, ¿no? Tiene una vocación más de conocimiento, ¿no?
Pero sí que creo que es un espacio ya terapéutico en sí mismo, ¿no? El poder comunicarse desde otro lugar y el poder sentirse respetado y respetada como uno es, sencillamente, sin tener que aparentar. Por tanto, yo la defino un poco como, la Escuela Filosofía Viva la defino un poco como una casa común. Una casa común y abierta, ¿no? Por los cuatro costados, ¿no? A los cuatro vientos. Y que pase por ahí a quien le apetezca. Muy bien. Esta es la introducción. Hasta aquí un poco el cómo, ¿no? El cómo vamos a comunicarnos o el cómo vamos a intentar comunicarnos, sencillamente. Eso quiere decir que si una persona quiere quedarse callada durante todo el rato, va a recibir el mismo respeto y la misma comprensión que cualquier otra. Quiere decir esto. O que si una persona va a utilizar un lenguaje muy culto, pues lo mismo, va a ser también respetada de la misma manera. Entonces, ¿por qué una escuela? ¿Por qué una escuela de filosofía, no? Escuela de filosofía hoy en día puede sonar o puede sonar muy anticuado, ¿no? Habrá personas a que les suene muy anticuado, o tal vez a otros les puede sonar hasta rompedor, ¿no? Súper innovador. Hoy montar una escuela de filosofía en el tercer decenio del siglo XXI, ¿no? ¿Quién hace eso, no? Bueno, hay algunas cosas ya en ese sentido. Aquí lo que queremos hacer con esta escuela es recuperar el viejo sentido de la palabra escuela, del cual hablaré un poquito más tarde, ya casi al final de la charla, para darle un nuevo significado, adaptarlo a nuestros tiempos. Y esto ya más o menos seguramente tendréis alguna idea, ¿no? de que antiguamente la filosofía estaba organizada en escuelas distintas, ¿no? Que tenían cada una su historia, que duraron muchos años, muchos siglos, y que a veces incluso hasta se comportaban de forma absurdamente rival, ¿no? Y se criticaban entre sí y esto. Esto a veces pasa, ¿no? Por estos, los seres humanos nos aferramos a unas ideas y criticamos en los demás lo que no queremos ver en nosotros mismos, ¿no? Pero en general apuntaban, cuanto más estudias el tema te das cuenta, ¿no? Que en general apuntaban hacia un mismo lugar, las escuelas de filosofía, tanto las más antiguas como las del final del periodo antiguo. Y ese lugar era el aprender a vivir, ni más ni menos que aprender a vivir, aprender a relacionarse, aprender a morir, era muy importante también y formaba parte una cosa de la otra. Aprender a conocer o aprender, incluso esto es importantísimo, aprender a aprender, ¿no? Cada vez, seguro que vosotros lo habéis notado, ¿no? En vuestra vida también, ¿no? Cada vez aprendo mejor o hay cosas que cada vez las aprendo mejor o más rápido o más profundamente. Entonces, se trata de aprender, ¿no? En el fondo esto es una escuela y se trata de aprender también, ¿no? Y por lo tanto hablamos también de pedagogía, claro que sí. Esto es una pedagogía del filosofar también. Entonces, bueno, yo lo he dicho, ¿no? Al principio, yo soy profesor en una facultad de Ciencias de la Educación. No digo que la educación no sea una ciencia, creo que sí que lo es, pero olvidamos ponerle otra palabra muy importante, que es el arte de educar. El arte de educarse también, ¿no? Para mí se trata de un arte. Es una ciencia y es también un arte, el arte de enseñar a vivir, de aprender uno mismo a vivir. De la mejor manera, de tener una vida bien vivida. Lo que nos queda por vivir, porque a lo mejor a veces muchas personas nos encontramos con esta posibilidad cuando ya tenemos una cierta edad y ya decimos, ay, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Con todo esto? Pues sí, también tienes una oportunidad. Fijaros que la cultura filosófica de la antigüedad fue muy importante. Duró casi 1000 años, y casi 1000 años no es una tontería 1000 años, ¿no? Es mucho tiempo. Y se puede decir que cuando se cerró la última escuela que quedaba abierta en Atenas, en el año 529 después de Cristo, año 529, se cerró la última escuela que quedaba abierta, se cerró por decreto, fue una intervención política. Ahí se cerró un capítulo importante de una historia que ahora llamamos de forma muy genérica cultura pagana, pero que
realmente sigue formando parte de nuestra vida colectiva. Y hace más de 1500 años que eso pasó, ¿no? De que se cerró esa última escuela. Y esta cultura pagana no la llevamos dentro solo las personas como yo, que tenemos la casa llena de libros de filosofía, ¿no? No, está en nuestro ADN cultural también. Pero hay cositas que nos hemos dejado por el camino y que creo yo que nos iría bien recuperar. Y este es el sentido también de esta escuela. Igual que a veces tenemos que enfrentarnos a etapas de la vida que dejamos ahí en la estacada y no quisimos mirar y que nos vuelven, ¿no? Y que decimos, vaya, ahora me encuentro con esto y me tengo que enfrentar con esto ahora. Creo que históricamente nos va bien también, ¿no? Encontrarnos con esas etapas que dejamos en la estacada y que prohibimos y que han llegado hasta nosotros de otra manera y recuperar estas sabidurías antiguas, ¿no? Claro, ¿esto con qué choca? Pues con nuestros tiempos modernos, que son maravillosos en algunos sentidos, pero en muchos otros no. Y seguro que tenéis la noción de lo que fue la filosofía, lo que ha sido la filosofía en los últimos siglos, ¿no? Que se ha vuelto mucho más teórica, mucho más analítica, mucho más de difícil acceso, digamos, ¿no? Para las personas que incluso les gusta leer libros. Seguro que, no sé si vosotras, ¿no? Pero seguro que muchas personas recuerdan aquellos ejercicios abstractos, intelectuales, con los cuales la mayoría de jóvenes aborrecen la filosofía en el instituto. Y la aborrecen, fijaros, cuando llegamos al instituto, 14, 15, 16, 17 años, somos un hervidero de preguntas, realmente. Somos un hervidero de preguntas. ¿Y qué nos encontramos, ¿no? Con la filosofía que teóricamente podría acompañarnos en ese preguntarnos? Nos encontramos con un bloque teórico, un mazo ahí de filósofos que no nos tienen en cuenta, ¿no? Y que pasan uno detrás del otro y venga, apréndetelo. Claro, esto, la mayoría de jóvenes acaban aborreciendo la filosofía o teniendo una noción de la filosofía que no se corresponde con la realidad, ¿no? Que realmente es un ejercicio práctico. Claro, eso a algunos de nosotros no nos pasa, ¿no? No nos pasó. Sencillamente escarbamos un poquito más y vimos que ahí había algo importante, ¿no? Porque seguimos algún tipo de intuición contraria a lo que nos decía incluso la sociedad, ¿no? Que nos decía eso no sirve de nada, eso de qué sirve, ¿no? Estar todo el día ahí pensando. Claro, porque no es estar pensando todo el día. A mí me gustaría y nos gustaría en esta escuela despojar a la filosofía de todo ese armazón de complejidad. ¿Para qué? Para ofrecerla en una forma más pura. Para ofrecerosla en una forma más pura, más accesible. Más humana, más real en el fondo. En el fondo la filosofía nunca fue un ejercicio complicado durante muchos siglos. En algunas escuelas sí, porque eran más elitistas, ¿no? Pero en general era un ejercicio de relativamente fácil acceso. Evidentemente llevaba muchos años, no quiere decir que el camino filosófico sea fácil, pero que sí que el acceso a la filosofía lo era y lo tiene que ser. Entonces, en esta escuela vamos a poner muy en práctica esto. Hace 3 semanas estuve en una universidad que no es la mía, que es la Universitat Mediterrani, en Barcelona, dando una clase a unos alumnos de marketing. Unos alumnos muy despiertos. Me encantó esa clase. Y un jovencito, al final de la clase, y claro, yo les pregunté, les dije, bueno, ¿qué os ha parecido esto, ¿no? Este ejercicio que hemos hecho hoy aquí, ¿no? Estuvimos 1 hora y media o más, casi 2 horas. Y me dijo algo que me encantó y bueno, me tocó el corazón y dormí muy bien esa noche además. Me dijo, me ha encantado la clase, es que la clase me ha encantado porque no ha salido ningún filósofo. Me dijo, porque no ha salido ningún filósofo. Y eso quiere decir, acabó diciendo, que todo nos ha salido de dentro. Esto es para mí, vamos, el sumum, ¿no? O sea, no aspiro a que pasen todas las clases, por supuesto, ¿no? Pero sí que es algo muy importante, ¿no? Que nos digan esto y porque es lo que queremos poner en práctica. Por tanto,
Aquí vamos a evitar poner en juego grandes abstracciones, lenguajes dificultosos, ¿no? Todos los conocimientos que pongamos en práctica, que pongamos sobre la mesa, digamos, en las formaciones, estarán muy depurados, lingüísticamente muy depurados, y mucho el lenguaje de la vida cotidiana, con muchos ejemplos. Si veis los vídeos del canal de YouTube que tenemos, ya os daréis cuenta de esto, ¿no? Porque, además, es que, fijaros que una buena parte de veces ese lenguaje complejo, ese expresarse con abstracciones y con palabras dificultosas, no digo que esté mal, tiene su razón de ser, ¿eh? Esto tiene su razón de ser. Yo no digo que esté mal, pero sí que una buena parte de veces solo me sirve para ponerme una máscara. Para ponerme una máscara. Para ponerme la máscara de filósofo, que es como yo quiero que me identifiquen los demás. Y de nuevo, esto no está mal, pero yo tengo que ver qué me pasa cuando necesito que me identifiquen como un filósofo. Y si lo veo, entonces estaré filosofando. Si no lo veo, no, sencillamente seré un estudiante de filosofía o de historia de la filosofía. Supongo que se ve clara la diferencia. Puedo ser un catedrático de historia de la filosofía y no haber examinado mi vida nunca. Entonces, está cojo eso. Ahí hay algo que está cojo, que nos falta la mitad, ¿no? El conocimiento es esencial, pero el conocerse, por eso da el título de la charla, ¿no? Del conocimiento al conocerse. El conocerse es esencial. Me hablaba una persona que conozco hace un tiempo de que una vez formó parte de un comité de ética. Comité de ética. No sé si era para una organización pública o una empresa, no me acuerdo. Y me dijo que se marchó de allí porque era una lucha de egos. Una lucha de egos. Claro, fijaros, ¿no? Personas con mucho conocimiento, pero que no se conocían nada. Entonces se aferran a las ideas de algún filósofo y se pelean entre ellos, ¿no? Y no son capaces de ponerse de acuerdo. Realmente esto abunda. Yo mismo he sido así, yo he vivido así. Entonces lo puedo decir con conocimiento de causa. Bien. En esta escuela, entonces, vamos a poner en juego estas cosas, ¿no? Y más, que ahora os explicaré. Uno de los lemas, hay 3 lemas, ¿vale? De la escuela, luego los recogeré al final de la charla, pero el primero, no sé si conocéis a un escritor de comedias latino, antiguo, romano, que se llamaba Terencio. Es muy famoso, pero sobre todo por una frase que se dice en todas partes y que no tiene nada de original, pero a mí me parece fantástica, que es: nada humano nos es ajeno, nada humano me es ajeno. Nada de lo humano me va a ser ajeno, ¿no? Este para mí es un lema de la escuela. Aquí nadie va a ser juzgado por nada, a no ser que falte el respeto, evidentemente, ¿no? Y si falta el respeto se le podrá decir: fíjate, ¿por qué necesitas hacerlo, ¿no? Es decir, ni siquiera eso nos va a ser ajeno, aunque tengamos que cortar en un momento dado, ¿no? Pero eso no, esperemos que no vaya a pasar. Pero la frase es muy potente, ¿no? Nada humano nos es ajeno. Creo que es importante esto para la escuela, ¿no? Porque es mostrar con nuestro hacer, con nuestras formaciones, ¿no? con lo que haremos, ¿no? Semana tras semana, que en nuestra vida cotidiana ya está disponible esta actitud de filosofar, el colocarnos desde una posición más libre, más auténtica para hablar y compartir. Y para conocer, ¿no? A estar abiertos a conocer otras formas de vida. Por tanto, no vamos a enseñar un montón de conceptos complejos para representarlos la realidad, sino a donde vamos a ir es a cultivar una actitud con la que presentarnos en la realidad, para adquirir conocimientos también, de la forma más auténtica posible. Más auténtica posible, por supuesto. No, repito, no hay exigencias, ¿no? Es una sugerencia. Por tanto, bueno, ya lo estáis viendo.
queremos recuperar el sentido práctico de la filosofía. Es lo que hacemos en las formaciones, en las que hemos dado ya y en las que tenemos planeadas para este mes de mayo y luego ya para el curso que viene, ¿no? Que estamos planteando unas formaciones más largas. Por tanto, este es el sentido del título de la charla esta, ¿no? que pretende ser tanto una presentación de la escuela como una exposición de nuestra forma de ver la filosofía y un filosofar en sí mismo, ¿no? Ya estamos filosofando aquí. Porque vamos del conocimiento al conocernos. Es decir, el conocimiento de los temas que vamos a tratar en la escuela está íntimamente ligado con el conocimiento de nosotros mismos. Fijaros que este es un paso que la mayoría de filósofos no dan. La inmensa mayoría, diría. Sí que lo han dado los proyectos en los cuales nosotros nos inspiramos, que son muy pocos realmente, ¿no? Y nosotros nos hemos inspirado en otros proyectos. Lo que le ponemos nosotros es un poco nuestra pátina, un poco de pedagogía. Que tampoco la pedagogía no suele estar ligada, ¿no? Al conocerse, al conocimiento de uno mismo, ni mucho a la filosofía no tiene una pedagogía de fondo. Entonces, el objetivo es ese, descender a la vida cotidiana. Para filosofar, fijaros, filosofar desde aquí, no filosofar desde allá arriba. Y si alguien necesita subirse ahí arriba para filosofar, preguntarle, ¿por qué necesitas eso? No pasa nada, pero ¿por qué necesitas eso? No te vamos a juzgar, pero fíjate, ¿no? Que necesitas hacerlo. Por tanto, es descender a cómo vivo yo mi día a día, mis relaciones con los demás, mi relación conmigo mismo, conmigo misma. De esto casi no se habla, pero ¿qué relación tengo yo conmigo mismo? Ahí hay un mundo totalmente. La relación que tengo con el mundo, con la política, con la sociedad, con la naturaleza, con el cosmos, con la totalidad, ¿no? Son aspectos igual de importantes de nuestras vidas que ya se cultivaba de esta manera la filosofía, sí, en la antigüedad. No estamos inventándonos nada. Estamos recuperando y resignificando. Con lo cual, y esto lo digo con todas las letras, siempre lo digo con todas las letras, queremos hacer de la filosofía algo que nos sirva de algo. Que nos sirva de algo. Cuando yo era jovencito, cuando empezaba a estudiar todo esto, la verdad que la gente que me rodeaba, pues, es normal, ¿no? Lo veían o con indiferencia o con extrañeza, ¿no? Y yo mismo seguía ahí, ¿no? R que R, ¿no? Pues haciendo caso a una intuición que realmente ahora sé que me salvó la vida. Pero a través de mi cabecita realmente me repetía lo que todo el mundo me decía. Lo de, es que esto no me va a servir de nada. Incluso en mi cabeza estaba la voz del entorno, ¿no? Interioricé la voz del entorno y suerte que seguía haciendo caso a mi intuición, porque si no habría sucumbido completamente al entorno. Y esto es importante. Esto en las clases en nuestras clases y en las clases de la universidad a los alumnos les encanta, ¿no? Darse cuenta cómo parte de su interioridad es un injerto, ¿no? Es algo que viene de fuera y que mucho dolor nos lo provocamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, a través de esas inyecciones culturales, ¿no? que nos han metido durante nuestra educación ahí. Claro, hoy en día, cuando yo estudiaba eran tiempos, además, economicistas, ¿no? Eran los años 90. Crecimiento económico, las mentes focalizadas en la obtención, pues, de bienes o de beneficios, ¿no? Era así esa época. Claro, hoy en día eso que no servía de nada en aquella época, creo que empieza a tener todo el sentido. Y que un proyecto como este también tiene un sentido social en ese sentido, ¿no? Que aunque yo me pueda decir a mí mismo, bastante tengo ya, que es lo que se dice mucha gente, ¿no? Bastante tengo yo para cuestionarme mi vida, ya tengo suficiente, déjame en paz, ¿no? No voy a cuestionarme nada. Claro, yo le doy la vuelta a esto, ¿no? Y digo, bastante tienes, suficiente tienes como para no cuestionártela. Porque la vida no dura tanto, realmente. No vivimos eternamente. Entonces, esto es
evidentemente no todo el mundo quiere hacer esto, ¿no? Si estáis aquí, ¿no? Las personas que estáis aquí es porque de alguna manera algún interés o alguna intuición o alguna chispa ha surgido en vosotras, ¿no? De alguna manera os cuestionáis. Si no, probablemente no estaríais aquí. De otra forma, también podemos preguntarnos, ¿por qué estamos aquí hoy? Eso viene luego, ¿no? Al final de la charla. Por tanto, la filosofía tiene que ser algo que nos sirva de algo útil realmente, algo útil en nuestras vidas, que nos apoye, que sea un apoyo en nuestro vivir diario. Y realmente lo es, si la cultivas. Que te dé estructura, que te dé más seguridad en ti mismo, que te dé más creencia en ti mismo. También que te dé vuelo, ¿no? Que te dé capacidad de imaginar otra forma de vivir. Y sobre todo también, yo creo que es muy importante que te dé serenidad. La serenidad de afrontar malos momentos de la forma menos castigada posible, ¿no? De la forma que te amargues la vida a ti mismo, a ti misma, lo menos posible. Entonces, por aquí va la cosa, ¿no? Yo creo que es evidente que es necesario esto, ¿no? Porque nos hemos visto en estos últimos tiempos abocados a toda esta soledad, al cuestionamiento de las bases de nuestro estilo de vida y de nuestras creencias más arraigadas, que son las que menos vemos, ¿no? Yo me giro, miro para allá y mi creencia se queda aquí detrás, no la veo. A no ser que haga el ejercicio de mirar, ¿no? De mirar hacia adentro. Entonces, es importante también, y aquí hay otro de los grandes lemas de la escuela, de los 3 lemas, es importante que la gente podamos aprender a cultivar y a autogestionarnos un poco nuestro propio filosofar, ¿vale? Y la escuela tiene un poco esta vocación, ¿no? Hay un lema supongo que os suena una pedagoga italiana muy famosa que se llama María Montessori, supongo que el nombre os debe sonar, uno de cuyos lemas que ella ponía en la boca de sus alumnos, de los niños y las niñas, que era, enséñame a hacerlo yo solo. Enséñame a hacerlo yo. Es decir, no me metas un montón de ideas en mi cabeza, ¿no? Sino enséñame a mí a pensar, enséñame a mí a quererme más, enséñame a relacionarme y yo lo haré, y que lo haga yo solo, ¿no? Me parece un buen lema también para una escuela. Luego hay algunos puntos más que quiero destacar y que también son otras razones por las cuales montar una escuela de filosofía en el tercer decenio del siglo XXI, ¿no? Algunas son de índole muy práctica, que es que una escuela nos da la posibilidad de montar formaciones más y menos amplias, según la demanda o según nuestras ideas también, ¿no? Lo que nosotros queramos. Y nos da un sentido de unidad, ¿no? También un sentido de unidad. Fijaros, a mí me gusta mucho, no suelo hablar de filósofos, como decía aquel chico, ¿no? Pero suelo hablar, sí, de una idea que seguro que habéis oído, que es la de la mayéutica, ¿no? Que la relacionamos con Sócrates, pero que es un método de preguntas y respuestas, etc. Pero a mí me gusta ir al origen y ver qué significan las palabras en su origen, ¿vale? Y no sé si sabéis lo que significa mayéutica, pero mayéutica en su origen significaba obstetricia. Obstetricia. ¿Por qué obstetricia? Obstetricia es el arte de las comadronas, ¿no? Las que ayudan a dar a luz, las que ayudan a nacer y ayudan a parir. La madre de Sócrates era comadrona. Y yo creo que en un bonito homenaje al arte de su madre, no sé hasta qué punto él quiso hacer un homenaje a su madre, esto me lo invento, ¿no? Pero me gusta creerlo. Él acabó diciendo que su método servía para que aquellos que se acercaban a él mediante su método de preguntas y respuestas acabasen pariendo su propia verdad. Parir la propia verdad. Claro, eso me parece importantísimo.
Me parece muy bello como relación entre, no solo entre profesor y alumno, sino entre alumnos y alumnos. La relación que se pueda crear dentro de una formación específica, ¿no? Que tenga mucho de esto de mayéutica, ¿no? Como decíamos al principio, una relación más auténtica con los demás. Luego está el hecho de que, como habéis visto también, pues la intención es tener una pedagogía propia, basada en esta unión íntima de conocimiento y conocerse, ¿no? De ir fuera, de ir adentro. Y claro, en ese sentido queremos crear escuela, ¿no? Lo que se dice crear escuela. Tenemos esa intención y tenemos una pedagogía propia, entonces que también merecemos ese nombre, porque, porque hay una perspectiva particular. Y en último lugar, la última razón por la cual llamarnos escuela o convertir esto, que en principio era un proyecto de divulgación de la filosofía, convertir esto en una escuela, es que queremos, y lo he dicho al principio, y ahora os doy la explicación, resignificar el sentido antiguo de la palabra escuela. Ya empezáis a ver mi gusto por recuperar palabritas antiguas que han perdido el sentido. La palabra escuela, antiguamente, la palabra griega cholé, S-C-H-O-L-E, cholé, quería decir exactamente ni más ni menos que lugar de ocio. Tiempo de ocio. El tiempo de ocio, que es el contrario al tiempo del negocio, ¿no? Que es la negación del ocio. Que el negocio es el tiempo que le dedicamos a sobrevivir, que es absolutamente necesario, ¿no? En nuestros trabajos, nuestras ocupaciones. Pero la palabra cholé lo que quería decir es que tras el duro trabajo de cada día, y no hace falta que sea cada día tampoco, ¿no? Pero igual semanalmente, podemos dedicar un tiempo a lo que los filósofos entendían que era lo verdaderamente importante, que es el vivir, no el sobrevivir, ¿no? El aprender a vivir, el aprender a vivir mejor, al arte de vivir. Y eso, fijaros que también implica una mejor forma de relacionarnos con nuestro sobrevivir. O sea que lo impregna un poco todo. Lo impregna un poco todo. Entonces, en la escuela es donde se llevan a cabo las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Que nos lo digan, ¿no? A los que hemos ido a las escuelas modernas, ¿no? Bueno, poco tiempo después del nacimiento de este concepto, ya en la antigua Grecia, las escuelas también se convirtieron muchas escuelas se convirtieron en lugares muy parecidos a los que nosotros tenemos hoy en día. No se invirtió su sentido, se convirtió en un lugar exclusivamente de trabajo. Por lo tanto, pues eso también, ¿no? Para terminar, las razones por las cuales hemos montado una escuela es que esta escuela pretende también ser una casa común, lo he dicho antes, ¿no? Una casa abierta, donde las personas, los grupos, podamos aprender unos de otros, ¿no? Y aprender muchas cosas, y entre ellas el arte de vivir, no solo el arte de vivir, ¿no? También hablaremos de filosofía, ¿no? Y leeremos libros y todas estas cosas, ¿no? Muy bien.